Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a la primera clase de Ruteo de Vehículos. En esta clase vamos a hacer una introducción a lo que es el ruteo de vehículos y a un problema esencial que se encuentra en el corazón de todos los problemas de ruteo que vamos a estudiar en este semestre. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Si queremos hablar de ruteo de vehículos, no podemos hacerlo sin antes dar un poco de contexto y conectarlo con el problema de la famosa última milla. La última milla corresponde a la etapa final en la cadena de distribución, donde se distribuye carga desconsolidada a un gran número de clientes finales. Hay que tener mucho cuidado porque si ustedes buscan last mile en el diccionario, les aparece una definición un poco más oscura que esta. No es esa con la que vamos a trabajar. Una forma de entender la última milla es compararla o en contraposición a lo que es la logística de larga distancia, en inglés long haul logistics. La logística de larga distancia es lo que ocurre cuando estamos transportando carga consolidada a nivel de al menos pallets, pero normalmente contenedores o camionadas completas de producto. ¿Sí? En la última milla lo que estamos trabajando, lo que estamos distribuyendo es carga, lo que estamos distribuyendo normalmente es carga desconsolidada. En la larga distancia, los despachos corresponden a despachos de mayor volumen con un menor número de SKUs, es decir, de productos individuales, identificables. En el caso de la última milla, lo contrario, tenemos despachos que son de menor volumen con una gran variedad de SKUs, de productos finales. Piensen, por ejemplo, en la distribución que hace un retailer para entregar productos comprados por internet a sus clientes. En la larga distancia, normalmente los modos involucrados son modos de larga distancia y que son baratos por tonelada. Estamos, como dije anteriormente, transportando carga consolidada. ¿Qué significa eso? Que podemos juntar mucha carga de muchos pedidos, de mucha variedad, en un vehículo de gran tamaño, que puede ser un camión grande, o podemos estar incluso hablando de barcos u otros modos de transporte de mayor capacidad. En cambio, la última milla corresponde a lo contrario. Se trabaja con modos de corta distancia y maniobrables en la ciudad, ¿sí? Ustedes no pueden llegar y meterse con cualquier camión de cualquier tamaño en cualquier lugar de la ciudad. Además que probablemente no les conviene ocupar uno de esos camiones para visitar muchos clientes. Normalmente la logística de larga distancia ocurre aguas arriba del centro de distribución urbano. Normalmente la última milla ocurre desde el centro de distribución urbano aguas abajo, es decir, hacia donde se encuentran los clientes finales o los minoristas. En la larga distancia normalmente se trabaja con pocos destinos que solicitan frecuentemente despachos de gran volumen. En la última milla se trabaja con muchos destinos que solicitan ocasionalmente despachos de bajo volumen. Finalmente, la operación de larga distancia normalmente implica decisiones que son estratégicas o quizás tácticas. Mientras tanto, las decisiones de la última milla normalmente están más cargadas al lado operacional. Esta diferencia básicamente quiere decir que son decisiones que se toman día a día y que su impacto es, en el corto plazo, es un impacto inmediato. La última milla implica un montón de desafíos. Uno de los principales desafíos de la última milla es que suele ser la componente o la etapa más cara de una cadena de distribución. ¿Sí? Acá ustedes ven, por ejemplo, este desglose de los costos de distribución en una cadena de suministración típica obtenida entrevistando a 500 ejecutivos de empresas principalmente de Estados Unidos. Pueden buscar este reporte, es re interesante, de Capgemini Research Institute, lo pueden googlear, pero también se los voy a dejar ahí a mano en el material del curso. Quedamos entonces en que la última milla es cara. ¿Por qué es tan cara? Pensemos primero en la distribución de larga distancia. La distribución de larga distancia, lo que tenemos que hacer es tomar un container, tomar un pallet, subirlo en un camión, y ese camión normalmente va a ir punto a punto desde un origen a un destino llevando este pallet. Fin de la historia. ¿Qué es lo que pasa en cambio cuando miramos de más cerca la última milla? La última milla normalmente comienza en un centro de distribución donde un camión, un barco, lo que sea, desde la etapa de larga distancia nos dejó un container.
Y este container lo primero que tenemos que hacer es abrirlo, separar los pallets, separar las cajas y encontrar los pedidos individuales para poder ponerlos en vehículos de reparto que entreguen en la ciudad. Por lo tanto, existe una etapa que se conoce como la etapa de picking, que desconsolida la carga para poder enviarla a las etapas que vienen más adelante. Esta desconsolidación de carga es cara porque requiere tiempo, mano de obra, infraestructura dedicada. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Cuando nosotros salimos del centro de distribución a repartir a la ciudad, tenemos que despachar a múltiples clientes y normalmente tenemos que ocupar múltiples rutas, porque estos vehículos que pueden andar en la ciudad normalmente son de menor tamaño. Por lo tanto, estamos obligados a hacer varias rutas individuales y trabajar con múltiples rutas implica también un mayor costo de distribución, porque implica una flota de mayor tamaño y porque implica una mayor distancia recorrida. Por lo tanto, la última milla es desafiante y es cara también porque despachar a múltiples clientes es caro. La última milla también se ha vuelto cada día un desafío más grande por el simple hecho de que la demanda por distribución de última milla ha ido creciendo y sobre todo en tiempos de pandemia. Este gráfico de acá es de la Cámara de Comercio de Santiago del año 2020 y muestra de qué forma los pedidos para entrega a domicilio han crecido drásticamente, mientras que en la línea amarilla ustedes pueden ver que las personas que declaran haber ido a la tienda a retirar un producto ha decaído considerablemente también, ¿sí? Quizás es bueno recalcar que esto es un buen ejemplo de demanda por última milla, pero por favor no asuman o no se metan en la cabeza que la última milla es sinónimo de despacho a domicilio. La última milla también ocurre cuando, por ejemplo, una fábrica de cecinas carga sus furgones y visita a los minoristas que pueden ser los almacenes de una ciudad para entregar los productos que les venden. O las bebidas, por ejemplo, también tienen camiones circulando por la ciudad entregando productos de la planta a minoristas. No toda la última milla, por supuesto, ocurre con clientes finales. Lo que caracteriza o lo que define al final la última milla es la naturaleza del desafío. Tenemos que visitar un montón de lugares que nos piden cantidades no tan grandes, desconsolidadas de carga. El problema que se resuelve entonces al operar la milla es casi exactamente lo mismo que el problema de ruteo vehicular que muchos de ustedes ya conocieron en Flujo en Redes. Es un problema donde nuestros datos son una lista de clientes a servir y una red, es decir, las distancias, los tiempos de viaje, las ubicaciones de los clientes. Y las decisiones que nosotros queremos tomar son, primero, ¿cuántas rutas vamos a utilizar? Segundo, ¿qué clientes vamos a asignar a cada una de las rutas? Tercero, ¿cuál es el orden en que vamos a visitar a los clientes de cada una de estas rutas? Estas decisiones, por supuesto, que se tienen que enmarcar dentro de las reglas del juego, es decir, las reglas del negocio. Estas reglas del negocio son, en primer lugar, ser efectivo, es decir, cumplir con los requisitos, hacer las entregas. Segundo, ser eficiente, por supuesto. No solamente queremos llegar, queremos que no nos salga tan caro, es decir, operar a mínimo costo. También tenemos que respetar los límites que nos impongan el vehículo. Esto puede ser la capacidad máxima y esta capacidad máxima puede ser en toneladas o puede ser en volumen o puede ser en valor monetario, si es que hay seguros involucrados como ocurre en el transporte de valores. Y además de las limitaciones del vehículo también existen limitaciones por el lado del conductor. Vivimos en un país que tiene leyes laborales y las leyes laborales establecen una duración máxima de los turnos de trabajo de un conductor. Además de estas consideraciones o reglas básicas, también existen muchas otras que podríamos considerar. Algunas que están cobrando cada día más relevancia tienen que ver con la equidad, es decir, entregar una carga de trabajo que resulte balanceada para no cargarle la mano a unos conductores más que a otros, lo que puede generar descontento y puede traer problemas en el largo plazo. Y también buscar la sustentabilidad, ¿sí? No solamente queremos ahorrar en términos de costos, también queremos ahorrar en términos de emisiones, de ruido, posiblemente de congestión, etc. Dijimos que una de estas tres decisiones entonces era en qué orden vamos a visitar a los clientes en cada ruta. Esta
inocente pregunta da lugar a uno de los problemas centrales que estudiaremos en este curso, el famosísimo problema del vendedor viajero. Dado una lista de ciudades y las distancias entre ellas, ¿cuál es el recorrido que visita cada ciudad al menos una vez y luego regresa a la ciudad de origen y que minimiza la distancia total recorrida? Acá pueden ver, por ejemplo, una solución de un vendedor viajero que visita algunas atracciones turísticas en las islas de Gran Bretaña, creo que es el nombre de una de las islas nomás, así que sería... Pero así es como se ve entonces un tour óptimo del vendedor viajero. El problema del vendedor viajero es uno de los problemas más estudiados en las ciencias de la computación y en la investigación de operaciones. A pesar de que es un problema altamente complejo, hoy día ya existen algoritmos capaces de resolver instancias bastante grandes del problema a optimalidad. Y más aún, si queremos ir un poco más allá y trabajar con instancias más desafiantes todavía en forma heurística, podemos encontrar soluciones bastante decentes para el problema del vendedor viajero. Lo que no quita que es un problema muy complejo y que normalmente lo vamos a ver camuflado o combinado en contextos más grandes y más desafiantes todavía. Entonces, si este problema de por sí es difícil, lo que viene después se vuelve aún más complicado. Veamos un poco de historia. Las primeras apariciones de este problema ocurren alrededor de los 1800, pero quizás concretamente una de las más relevantes para nosotros es la propuesta o las formulaciones del año 1857 de The Icosian Game por el matemático W.R. Hamilton, conocido de ustedes ya a estas alturas por los famosos tours hamiltonianos. Ya en 1930 surgen las primeras formulaciones matemáticas del problema propiamente tal y de hecho también surge por primera vez la mención de este problema con el nombre de el problema del vendedor viajero. En los años 50, otro hito clave de la historia del vendedor viajero, la Rand Corporation, una institución de Estados Unidos que hace investigación en ciencia y matemática, propone un concurso y un desafío de encontrar un tour óptimo para visitar las capitales de los Estados Unidos. Este concurso despierta un gran interés y de hecho es seguido años después por una primera solución exacta al problema, una instancia de 49 ciudades resueltas por Danzig, Fulkerson y Johnson. Cuando digo solución exacta me refiero a que pueden encontrar el óptimo del problema con garantía 100% seguros de que la solución que están mostrando es efectivamente óptima. El año 62, otro concurso más, el de Procter & Gamble, con 33 ciudades, también captura la atención. Hay un montón de gente ya trabajando en este desafío. Hacia el año 72, Karp prueba que este problema, el problema del tour hamiltoniano en particular, es un problema NP completo. Ya veremos más adelante en esta clase qué queremos decir con eso. El 76 surge el algoritmo de Christofides, una heurística muy sencilla o relativamente sencilla para encontrar soluciones al problema, que en su momento Christofides proponía como un placeholder, como una cosa que suponía que rápidamente iba a ser mejorada y que hasta el día de hoy es la mejor heurística constructiva que se conoce. Constructiva en el sentido de que uno sigue estas reglas y llega a una solución en particular. Y esa solución en particular tiene una garantía de 1,5 veces el óptimo. Eso es muy malo, ¿sí? Pero afortunadamente tenemos otras técnicas, otras mejoras que podemos hacer después. Pero esto habla también de la dificultad del problema y de que la verdad llega a ser sorprendentemente complejo un problema que puede ser planteado en palabras tan sencillas. Aquí hay una ilustración entonces del producto de Procter & Gamble. Era bastante bonito, que hay que visitar esos puntitos en Estados Unidos para variar. Sigue la historia y ya en los 80s la tecnología y las técnicas de solución matemática han evolucionado y permiten resolver instancias de más de ya 2000 ciudades. En los 90 llega Concorde, no me refiero al avión, me refiero al software de Applegate, Bixby, Chvátal y Cook. Cook, un importante investigador en esta área que se nos va a aparecer seguido en nuestras clases. 2006
Cook y su equipo consigue encontrar una solución óptima para una instancia de 85.900 ciudades. Y además ya son capaces de construir soluciones al 1 o 2% del óptimo, obviamente garantizado, con un gap medido, para instancias de millones de ciudades. Hablemos entonces de los tours hamiltonianos. Este problema propuesto por el matemático Hamilton y que ya ustedes deberían conocer desde Flujo en Redes. Un tour hamiltoniano se define como un recorrido que visita todos los nodos de un grafo y que regresa al nodo de inicio. Encontrar un tour hamiltoniano sobre un grafo es un problema NP completo. Por supuesto que la dificultad acá radica en que los grafos con los que estamos trabajando cuando buscamos tours hamiltonianos no son necesariamente completos. Sobre un grafo completo la verdad es que es trivial encontrar un camino que visite todos los nodos. La dificultad surge de que algunos arcos normalmente van a estar prohibidos. Como nota histórica o anecdótica, el problema del Tour de Hamilton no fue inicialmente propuesto como un paper que propone el problema de este tour como un problema de importancia matemática para resolver el vendedor viajero y para los problemas de distribución. No, este problema surge como un juego. Hamilton creó este juego de acá que se llama The Icosian Game, donde el objetivo es construir un tour que visitara todos los nodos moviéndose por esos vértices. El nombre de esto de acá se llama Icosian porque son 20 nodos, pero la verdad es que ese grafo corresponde a las aristas de un dodecaedro. Lamentablemente no tengo un dodecaedro a manos para mostrarle, ¿o sí? Bueno, la cosa es que el juego de Hamilton consistía en encontrar un tour hamiltoniano sobre esa red que está ahí dibujada, pero si fuera tan simple como encontrar ese tour, la verdad es que la respuesta es trivial. Hagan el intento si quieren, pero se van a dar cuenta de que es muy fácil construir un tour hamiltoniano. Entonces, para hacer el juego un poco más interesante, lo que él propone es que un jugador va y coloca las fichas 1, 2, 3 y 4 formando el principio del camino, y el jugador rival, podríamos decir, tiene que completar el tour de Hamilton y volver al punto de partida, respetando las reglas. Eso es solo un poco más desafiante. Si esta de acá fuera la instancia, por ejemplo, que quisiéramos resolver, el principio de la ruta ya estaría dada por eso, y el resto de la ruta podría, por ejemplo, ser esta que se ilustra acá. Hasta ahora no he encontrado una instancia inicial que ponga los números 1, 2, 3 y 4 en un lugar que el problema quede realmente desafiante. Pero se me ocurre como un problema interesante que ustedes podrían tratar de responder en el foro. ¿Será posible construir un comienzo de camino 1, 2, 3, 4, 5 que no tenga solución desde ahí en adelante? Quizás me estoy metiendo en territorio complejísimo y es una cosa muy difícil de demostrar, pero bueno, quizás ustedes logran encontrar un ejemplito para el que no consigamos encontrar solución y es un buen punto de partida. El famoso problema de la termita, ustedes lo recordarán, ¿cierto? Entonces, con esto ahora estamos en condiciones de pasar a nuestro problema bacán de la semana. Nuestro problema bacán de la semana es un problema que es conocido como el problema de la termita. Vamos a ver el problema entonces. El problema de la termita dice lo siguiente. Una termita se encuentra en el centro de un cubo formado por 27 cubitos de madera. Algo así como la forma de un cubo Rubik. Esta termita se puede mover entre cubitos adyacentes, es decir que comparten una cara. Piensen esto como una grilla tridimensional, ¿cierto? Ustedes se pueden mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás, por supuesto sin caerse del cubo. La pregunta es, ¿puede la termita, partiendo desde el centro, hacer un recorrido que se mueva en estos sentidos, pasando siempre a través de una cara y que vuelva al comienzo de su recorrido, visitando todos los cubitos del cubo? Hagamos un dibujo para facilitar esta pregunta. Esta es la visión entonces tridimensional de la termita y la termita parte acá en la mitad y quiere recorrer cada uno de estos cubitos moviéndose con las restricciones que dijimos recién. ¿Se puede o no se puede? Bueno, la solución esta vez no se las voy a dar yo, pero ustedes pueden ir a buscar la fuente en el capítulo que corresponde de Flujo en Redes, pero yo los invito a los que no conozcan la respuesta a este problema a darle una vuelta. Es un bonito problema con una muy elegante solución. Homero el futuro acá desde la mesa de edición.
Me faltó agregar un detalle re importante. Pues la gracia del problema de la termita es que equivale a encontrar un tour de Hamilton. La termita, al visitar cada uno de los cubitos, está tratando de visitar en el fondo todos los nodos de un grafo. Así que es un problema de Hamilton. Adelante, estudio. Otro problema clásico, que también es equivalente a encontrar un tour de Hamilton, es el famoso problema del caballo de ajedrez, en inglés el Tour's Knight Problem. La pregunta ¿es posible para un caballo de ajedrez recorrer un tablero completo sin repetir casillas? Me imagino que muchos de ustedes han tratado de resolver este problema, ¿cierto? Y también me imagino que se dieron cuenta de que no es un menor desafío. De hecho, ustedes pueden traducirlo a encontrar un tour de Hamilton sobre el grafo que les entrego acá. Ese grafo de ahí simplemente ilustra en los nodos las casillas de un tablero y en las líneas o en los arcos las posibles movidas que puede hacer un caballo de ajedrez sobre ese tablero. Entonces el objetivo es comenzar un nodo y recorrer el tablero completo. Normalmente en este caso particular no se pide, no se exige que haya un retorno a la casilla de inicio, pero entiendo que también es posible encontrar una solución que cumpla con esa característica. Lo lindo de este problema es que cuando yo pasé mucho tiempo tratando de resolver este problema y seguro que encontré una que otra solución, pero siempre me frustró o me llamó la atención que no fuera posible, por lo menos que yo no encontrara una forma sistemática de resolverlo. Y la verdad es que para este problema, no para los tours hamiltonianos en general, porque si no el problema sería fácil, para este problema existe una regla muy sencilla para resolverlo. Se llama la regla de Varnsdorf, que además, para hacer más insultante la frustración de no haber encontrado la solución, se conoce ya desde el año 1823. Y un paréntesis. La primera referencia al problema del Tour del caballo de ajedrez, por supuesto que con otro nombre, pero la misma dinámica, es del siglo IX a.C. Si a alguien le interesa, vaya a la Wikipedia y busque la versión en inglés de la página del Tour del caballo de ajedrez. Es bien chora la historia. Cierra paréntesis. La regla de Varnsdorf es mover siempre a la casilla con el menor número de movidas disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comenzamos en esta casilla de acá, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 movidas posibles y cada una de esas movidas nos lleva a una casilla con un cierto número de posibles movidas para continuar jugando. Por ejemplo, si nos movemos a la casilla H2, nosotros desde ahí podríamos hacer 2 otras movidas. Si nosotros nos movemos a la casilla E5, desde ahí nosotros podríamos hacer 7 otras movidas, porque no podemos volver a la casilla que ya habíamos visitado, reglas del juego. Si nosotros entonces en cada momento siempre nos vamos a la casilla de menor número, en este caso por ejemplo el número 2, vamos a alcanzar una solución que completa un tour, o más bien un recorrido, porque no se cierra, pero completa un recorrido que puede visitar a todas las casillas del tablero. Quedan por supuesto ustedes invitados a probar esto, jugar un poco, sobre todo los que hayan tenido la misma experiencia que yo de haber pasado años tratando de entender este problema y buscando la solución. Bueno, acá tienen la solución de este problema. Otra historia interesante relativa con el problema del vendedor viajero es la historia del tour óptimo para los Estados Unidos, que de hecho es la solución que en el año 1954 encontraron Danzig, Fulkerson y Johnson. Esta instancia tenía 49 ciudades en los Estados Unidos, sentando las bases para el método que hoy se conoce como Branch and Cut. Esta ilustración de acá es la ilustración del paper de ellos y es la solución que ellos encontraron. Hermoso, ¿no? Esto es hermoso. Noten que tiene algunos truquitos. Noten, por ejemplo, que hay una parte donde hay unos nodos que están escritos con letras. ¿Por qué están escritos con letras? Porque esos nodos en particular ellos pudieron demostrar antes de aplicar los métodos de solución que tenían que aparecer en secuencia en una solución óptima. Que si ustedes no los unían de esa manera, pueden demostrar fácilmente que la solución a la que llegan no va a ser óptima. En fin, acá está la nota de prensa que apareció en la revista Newsweek el mismo año de la solución de este problema también, que captó la atención del público, porque es un problema elegante, sencillo de explicar y con una solución bonita. El año 2015
se actualiza este desafío? Todo porque por Facebook empezó a circular una noticia falsa, que era básicamente un fotógrafo que había dicho: este es el recorrido que hice para tomar una foto en cada estado de Estados Unidos y este recorrido no puede ser mejorado, a lo que inmediatamente saltaron los matemáticos a decir: no, po, eso de ahí puede ser mejorado, eso no es el óptimo. Entonces, un estudiante de doctorado, que entiendo que es un estudiante de William Cook, Randy Wilson, diseñó un tour con las siguientes condiciones. Primero, cada estado contiguo, esto quiere decir, estamos excluyendo Hawái, estamos excluyendo Alaska porque están desconectados de los Estados Unidos continentales. Cada estado contiguo más Washington DC debía ser visitado una vez, salvo California, que debía ser visitado 2 veces, y esto era simplemente para que fueran 50 puntos y que era más bonito. Cada punto debía ser un monumento nacional, parque nacional, sitio histórico o punto de interés. Es decir, en cada estado además había opciones. Uno podía elegir qué no visitar en cada estado. Y por eso este tour y por eso este problema no es un vendedor viajero convencional como ya se había resuelto muchos años atrás. Implicaba un desafío adicional. Y lo tercero es que se debían utilizar solo vías para auto y que no se podía salir de los Estados Unidos. Esto de acá es relevante porque había veces que en la frontera norte convenía tomar algunos atajos por dentro de Canadá. Entonces dijeron: no, solamente por dentro de Estados Unidos. Acá hay de hecho también una nota sobre esto en Discovery News, y la solución en cuestión es esta, y ustedes también la pueden encontrar en la página sobre el vendedor viajero de Cook, que se la recomiendo encarecidamente, porque muchas de las cosas que estoy contando acá y muchas más anécdotas interesantes sobre la historia del vendedor viajero están reportadas en esa página y son bien educativas, podríamos decir. En fin, la complejidad del problema. El vendedor viajero entonces es un problema complejo. El año 72, Karp demostró que encontrar un tour hamiltoniano era NP completo. Y de esto se desprendía que además el vendedor viajero es NP hard. ¿Pero qué quiere decir esto? Refresquemos un poco la memoria. En primer lugar, recordemos que cuando nosotros hablamos de complejidad de algoritmo, lo que nosotros usamos es una función que se llama O, por orden, y que nos dice, en palabras sencillas, qué tan rápido crece la dificultad del problema cuando aumenta de tamaño. Una persona inocente podría pensar que la dificultad de los problemas es siempre proporcional al tamaño del problema. Un problema el doble de grande es el doble de difícil. Pero eso es falso. Hay problemas que cuando son el doble de grandes son iguales de difíciles. Por ejemplo, determinar si un número es par o impar. Tú miras la última cifra y te da lo mismo el tamaño del número, tú sabes si es par o impar. Por otra parte, hay problemas como el vendedor viajero, que si tú los haces crecer al doble de tamaño, su dificultad crece mucho más que al doble. De hecho, se trabaja con algunos órdenes comunes. ¿Sí? Uno clasifica a los problemas en familias de complejidad. Existen problemas de orden constante, como el que ya mencioné de determinar la paridad de un número. Existen órdenes logarítmicos y vamos creciendo, pasando por lineal, cuadrático, polinomial, y en algún momento entramos en el territorio más peliagudo de los problemas de complejidad exponencial, factorial y quizás peor. ¿Sí? Dentro de esta familia exponencial ya se encuentra la solución con programación dinámica del vendedor viajero, y obviamente la complejidad de un problema está dictada por la mejor solución que se conoce del problema. Nosotros decimos en general, dibujamos la línea de qué es lo que consideramos difícil y qué es lo que consideramos fácil en polinomial. Hasta polinomial los problemas se consideran tratables. Después de polinomial se nos complica la vida. Entonces decimos que un algoritmo corre en tiempo polinomial si su tiempo de ejecución se encuentra acotado por el orden polinomial o menor. ¿Sí? Con estas definiciones entonces se define como P al conjunto de todos los problemas, comillas, fáciles, es decir, todos los problemas que tienen una solución conocida en tiempo polinomial. Y este conjunto P existe en la teoría, pero en la práctica va evolucionando, porque a medida que vamos mejorando nuestras técnicas, vamos a seguir descubriendo que algunos problemas que creíamos que eran difíciles en realidad no eran tan difíciles, y esas cosas pueden pasar. Además de P, se define el conjunto NP como el conjunto de todos los problemas que no necesariamente son fáciles, pero cuya solución es fácil de verificar. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que independiente de que encontrar la solución es complicado, si yo te doy una solución, tú la puedes mirar y me puedes decir, efectivamente, esta es la solución del problema que estábamos buscando. Por ejemplo, un tour de Hamilton. Si yo a ustedes les doy un grafo y ustedes pueden pasar años buscando un tour hamiltoniano sobre él, y yo de un día para otro les digo, acá estaba la solución, ustedes la van a mirar y van a decir, efectivamente, esto era un tour hamiltoniano. El chequeo de la solución es fácil a pesar de que el problema no sabemos si es fácil o no. Esos son los NP. Y en la familia de los NP clasifican prácticamente todos los puzzles. Si ustedes piensan, un sudoku es un problema NP. ¿Por qué? Porque llegar a la solución del sudoku implica trabajo. Y de hecho, veremos después que si un sudoku crece, su dificultad también crece a mayor tasa que exponencial. Entonces, es un problema NP porque si yo les doy a ustedes la solución, ustedes pueden mirar la solución, dicen no se repiten filas con columnas, coincide con las pistas, listo. Chequeado. Fácil. Eso significa NP. Entonces acá, la pregunta del millón. ¿Es trivial ver que si un problema pertenece a P? Entonces también pertenece a NP. ¿Por qué? NP son los problemas que chequear su solución es trivial. Pero si un problema es trivial de resolver, entonces chequear su solución es más fácil todavía. Pues ustedes lo pueden resolver y comparar esa solución con la que ustedes le entregaron. Por lo tanto, es trivial en ese sentido. Pero la gran pregunta es, ¿podemos decir lo mismo en sentido contrario? Si yo les digo a ustedes que este problema, chequear su solución, es trivial, ustedes pueden concluir entonces que tiene que existir, aunque no conozcamos, tiene que existir una forma sencilla de resolver este problema. Parece tener sentido el argumento, ¿cierto? Huele a que alguna lógica tiene. La verdad es que nadie lo sabe. La pregunta es entonces, ¿es P igual a NP? Responder a esta pregunta tendría consecuencias drásticas en cómo funciona nuestra vida cotidiana. Porque muchas de, por ejemplo, por mencionar una, las técnicas de encriptación de datos están basadas en problemas NP. Son problemas cuya solución es difícil de encontrar, pero que chequear si es que la clave es la correcta es fácil. Entonces, si nosotros podemos romper el código y probar que los problemas NP efectivamente son lo mismo que P, hay un montón de problemas difíciles que se volverían triviales de un día para otro. Tendríamos un montón de consecuencias súper favorables, pero al mismo tiempo se nos desordenaría todo. De hecho, hay una película sobre un grupo de matemáticos que logra demostrar que P igual a NP y hablan entonces así de todas las ramificaciones éticas, morales y prácticas que eso tendría. I want to express to you the level of gratitude that the president and the country owe you. This is no small moment in history. Yo la disfruté, no es la tremenda película, es de bajo presupuesto, está por lo general grabada casi que toda dentro de una misma sala, pero me pareció bastante decente y no es tan descabellada y toca un tema que en verdad, por lo menos a nosotros, los ingenieros en transporte y específicamente los alumnos de ruteo de vehículos, nos parece relativamente interesante. También les recomiendo que vean este video que está acá, está en los recomendados en el canal de YouTube del curso y lo pueden googlear también. Si alguno de ustedes quiere, también les voy a dejar los subtítulos en castellano que yo generé para este video, que se los he ofrecido al autor del video, pero no me ha contestado los mails. Así que bájenlo de la página del curso y si lo quieren ver con subtítulos, bueno, tienen que descargar el video y abrir un player en el computador y ahí van a poder cargar los subtítulos. Algunos problemas NP completos. Los problemas NP completos son una familia de problemas NP que si tú resuelves uno, los resuelves todos. Son problemas que está demostrado que son equivalentes entre sí. Y esto es re interesante porque dentro de esta familia está el problema del ciclo hamiltoniano, como dijimos, pero también hay otros problemas que ustedes también conocen por la ingeniería, como el famoso problema de la mochila. También alumnos míos del semestre pasado en Flujo en Redes recordarán el problema de los árboles de Steiner que aparecían cuando nosotros tratábamos de diseñar una ciclovía óptima para una ciudad. También existe el problema que se conoce como el problema del clique, que consiste en encontrar grupos de nodos que tengan todos un arco conectándolos entre sí.
No todos los problemas NP completo son problemas prácticos, también hay algunos juegos y puzzles que corresponden a problemas NP completos. El primero, que ya se los mencioné, es el Sudoku. El Sudoku, su complejidad proviene del hecho de que si tú creas Sudokus de más que 9 por 9, y ahí tienes que inventar reglas de cómo se dividen, pero la cosa es que si tú generalizas el Sudoku y lo haces crecer, el problema se vuelve mucho más difícil y crece a una tasa exponencial su dificultad, ¿sí? Más adelante en el curso les voy a mostrar y voy a profundizar un poco entre los paralelos que existen entre el Sudoku y el problema del vendedor viajero. El hecho de que ambos problemas pertenezcan a esta familia significa también que sus métodos de solución presentan algunos paralelos interesantes. Ya lo vamos a ver. Y un último problema que también pertenece a esta familia es Tetris. Por supuesto que Tetris en sí, el juego que uno juega con un control de Nintendo ese juego no es en sí NP completo. Lo que es NP completo es lo que se llama el problema del Tetris offline. Es decir, si yo te digo a ti la lista de piezas que van a salir y te propongo optimizar distintos objetivos, puede ser maximizar la cantidad de combinaciones, es decir, de Tetrises hechos, o minimizar la altura a la que llega la torre y cosas por el estilo, ese problema en sí, ese sí es NP completo. Hablemos un poquito más de Concord, el software que yo les conté que desarrolló Cook con su equipo. No solamente es un programa, sino que también es una aplicación para iOS. Lamentablemente, todavía que yo sepa, no hay una versión para Android, pero es capaz de resolver instancias de más de 1000 nodos con un teléfono y que se puede descargar de la tienda correspondiente y que tiene unas modalidades súper interesantes de explorar. ¿Sí? Tiene cosas bien lúdicas. Por ejemplo, hay una cosa que te permite tomar una foto, transformar la foto en un grafo y después resolver un vendedor viajero para optimizar esa foto. Bueno, este equipo, desde el año 92, ha roto varias veces el récord para la mayor instancia resuelta de un vendedor viajero. Algunos de los hitos más recientes son: en el 2001, más de 15.000 ciudades. Esta solución fue obtenida usando 110 procesadores, demandando un tiempo equivalente a 22,6 años de computación. ¿Reconocen qué país es este? Efectivamente, este país es Alemania. 2004, 24.978 ciudades. Esta solución óptima de 855.597 unidades de longitud fue encontrada en el año 2003. A partir de una cota inferior, 2 unidades menor que la óptima, fueron necesarios 8 años equivalentes de computación para demostrar la optimalidad de esta solución ya conocida. ¿Sí? Eso es una también dificultad quizás que hace desafiante el TCP. A veces tú estás muy cerca del óptimo, pero todavía te queda un montón de trabajo para poder demostrar que no existe una solución mejor. Esa es gran parte de la dificultad del problema. En el 2006 se resolvió esta instancia que se considera el récord en este momento, 85.900 ciudades. Esta instancia está tomada de la fabricación de un chip electrónico, básicamente una mano robot que tiene que ir poniendo o haciendo hoyitos en una placa. 85.900 ciudades. Así se ve la cosa desde más cerca. Noten sí que en esta instancia las distancias son todas verticales u horizontales, lo que simplifica un poco el problema. De hecho, el mismo William Cook admite que la dificultad verdadera de este problema no es tanta como el número de nodos daría para pensar, ¿sí? Pero de todas formas, hoy día en el presente se está trabajando para encontrar soluciones a problemas de mayor tamaño. Existe el desafío o la barrera del 1.000.000 de nodos que quién sabe cuándo se irá a alcanzar. También hay una famosa instancia que corresponde a la Mona Lisa y que también mucha gente está trabajando en resolverla. El equipo de trabajo que estuvo detrás de esta solución es re interesante. Esta solución que tiene el récord mundial está formado por Applegate, Bixby, Vatal y Cook, los que ya conocíamos, pero también están Espinosa, Goicolea y Hellsgaun. Espinosa y Goicolea, noten las universidades que están ahí. ¿Y dónde está la Católica? Para terminar esta clase, hablemos un poquito de las aplicaciones que tiene el vendedor viajero. Ya hablamos de que el vendedor viajero está en el corazón de los problemas de ruteo, pero no solamente ahí.
Vimos que por el hecho de estar metido en la familia o conectado con la familia, los problemas NP completo tiene conexiones o implicaciones en cosas súper diversas. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de eso. Primero entonces dijimos que está el problema de ruteo de vehículos. No hay mayor sorpresa acá. Ahí tienen un ruteo de vehículos basado en el campus de la universidad que me imagino que echamos de menos todos, ¿o no? La fabricación de circuitos, la mencionamos recién. Si ustedes toman una placa como esta y quieren fabricar la placa y poner los chips en sus lugares, ustedes necesitan antes de eso tener una mano de robot que perfore la placa en los lugares correctos. Y esa mano normalmente se mueve como un robot y tiene que hacer estos hoyitos, y ustedes quieren que la distancia que recorre esa mano sea la menor posible. ¿Por qué? Porque entre más corta esa distancia, más rápido se fabrica una placa, mayor la productividad del sistema. De hecho, uno podría decir que este tipo de aplicaciones del vendedor viajero son de las pocas donde en verdad tenemos práctica certeza de la duración de los movimientos, ¿sí? En un vendedor viajero más realista, las distancias y sobre todo los tiempos de viaje son bastante más inciertos que lo que normalmente nosotros asumiremos en este curso. Vamos a hablar de qué podemos hacer con la incertidumbre, con la estocasticidad, con el dinamismo de las soluciones en su momento, en todo caso. Hay problemas por el lado de la biología que también hoy día están topando en el vendedor viajero o en los problemas familiares del vendedor viajero. La investigación, sobre todo que se hace en el mundo de la genética, efectivamente hoy día está topando en algunos problemas que ya son puramente matemáticos. Algunos de estos problemas corresponden al problema de secuenciación genética. Secuenciación genética es, muy a grandes rasgos, un problema que ocurre cuando se muestrea código genético y se forman cadenas que quedan parceladas, que quedan cortadas. Y nosotros tenemos que tratar de conectarlas tratando de reconstruir la secuencia original. Estas conexiones son arcos de un grafo, y algunas de estas conexiones son más probables que otras. Entonces, tratar de encontrar la secuencia de conexiones más probables es similar o es equivalente a resolver un problema del vendedor viajero. También, y esto lo he leído, pero la verdad, honestamente, no lo entiendo, pero también este tipo de problemas están detrás del problema de plegamiento de proteínas, que solo les puedo decir que si es que algún día resolvemos ese problema, automáticamente de ahí en adelante la cura del cáncer y un montón de otro tipo de aplicaciones de la ingeniería genética o de la ingeniería biológica serían realidad gracias a ese puro paso. Finalmente, y esto es un gustito que me doy, el problema del vendedor viajero puede aparecer también básicamente en cualquier lugar donde ustedes estén decidiendo de qué manera me conviene ordenar esto. Y yo, que soy una persona maniática y al mismo tiempo fanática de la música, este es un problema al que le doy vuelta cada vez que construyo una lista de reproducción. ¿Cuál es el orden óptimo de una lista de reproducción? Si ustedes definen como regla para construir una lista de reproducción, y esto es súper cuestionable, que las transiciones sean lo más fluidas posibles, ese problema, optimizar esas transiciones, es exactamente un vendedor viajero. La verdad es que el problema igual es un poco más complicado, y acá me estoy quizás adelantando, ni siquiera, porque esto no es una variante que vamos a estudiar después. En realidad acá nos interesa el efecto también de la vecindad. No es solamente la próxima canción, no es solamente la canción que pasó recién la que importa. Uno cuando construye listas va generando momentos, ¿cierto? Piensen cuando en una fiesta viene el momento de, y acá voy a sonar súper viejo, rock latino, o el momento de reggaetón, o el momento de no sé qué. Las cosas van por bloques. Pero bueno, uno podría incluso pensar en esos bloques como una cosa que uno quiere ordenar, y ahí también vuelve a surgir el problema del vendedor viajero en otro nivel. Y un montón de otras aplicaciones, un montón de otros lugares. El problema del vendedor viajero ustedes lo pueden encontrar cada vez que quieran ordenar a personas en forma óptima. Y esto de acá es un chiste, pero la verdad es que es literalmente una aplicación del vendedor viajero. Definir de qué manera sentamos a personas para maximizar el bienestar social dado de las interacciones que estamos generando. Vendedor viajero entonces aparece en todos lados, pero en particular en los problemas de ruteo que nos interesa estudiar en este curso. Con eso entonces terminamos la clase de hoy. Refuerzo la invitación que les he hecho de participar en el foro del curso. Hoy día les dejé algunas preguntas propuestas. No se limiten a eso,
por supuesto que ahí tienen una inspiración, pero no se limiten a eso. Busquen material, planteen preguntas y compartan lo que vayan descubriendo. Esto es un curso donde podemos aprender un montón de la experiencia que vayamos viviendo cada uno de nosotros. Así que con eso terminamos por hoy día y me despido. Cuídense un montón. Chao.